Hola, muy buenas tardes. Lo primero, os quiero dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre diversidad generacional que hacemos en Singular dentro del marco Singular Diversity, que es una campaña que iniciamos hace ya mucho tiempo y está enfocada en dar visibilidad a los diferentes tipos de diversidades, ¿no?, que conviven dentro de nuestra empresa y también en el mundo real. ¿Qué haremos hoy? Hoy entrevistaremos a unos expertos sobre esta temática, pero primero me gustaría presentaros algunos datos y algunos conceptos que tendremos que tener en cuenta a lo largo de esta jornada, de esta tarde. Por tanto, veremos una pequeña presentación. Analizaremos unos datos que son bastante reveladores y también estrenaremos un vídeo que hemos grabado aquí en la empresa, donde compañeros y compañeras comparten su experiencia relacionada con su edad, ¿no? Entonces, empezamos. Para hablar de diversidad generacional, tenemos también que mencionar el término edadismo. Es un término que seguramente les suena a todo el mundo, aunque no es un término tan antiguo como puede parecer. Es un término que se acuñó a finales de los años 60, en el 69, por el gerontólogo Robert Butler, ageism en inglés, y lo utilizó al principio en sus trabajos para definir las situaciones en las que las personas mayores sufrían discriminación, tanto en el entorno profesional como a nivel social. Más adelante, en sus trabajos, incluye también a las personas jóvenes porque se da cuenta de que estas también sufren ciertos tipos de discriminación, obviamente de otras índoles. Y en nuestro idioma el término edadismo llega tarde, llega en el año 2022, que es cuando la Real Academia Española lo incorpora en el diccionario. También hay que tener en cuenta que hay idiomas que todavía no tienen un término parecido, es decir, que sí, el concepto se ha asentado, pero todavía queda por estudiar, ¿no?, y por debatir sobre esto para que se haga todavía más presente en los debates. Y seguramente sí, conozcamos este término también, edadismo o ageism en inglés, de debates que se hicieron hace años relacionados con el mundo del entretenimiento. Pero ahora ya en los entornos profesionales también se está hablando de edadismo, ¿no?, ya sea para intentar erradicarlo o simplemente para definir, ¿no?, qué es. ¿Por qué es importante hablar de edadismo y de discriminación generacional en el trabajo y no solo en el trabajo? Porque tenemos unos datos clave que son muy reveladores al respecto y de fuentes con mucha autoridad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe del 2021, una de cada dos personas parece que tiene actitudes edadistas hacia las personas mayores. Y los jóvenes indican que este porcentaje es incluso mayor. Y según la Organización Internacional del Trabajo, el 60% de las personas trabajadoras mayores dicen haber sufrido actitudes edadistas por parte de terceros, ¿no? ¿Y cómo vemos esto reflejado en el empleo, en el mundo laboral? Pues las personas mayores pueden ser víctimas posiblemente de despidos, pueden sentirse inadecuadas o no actualizadas a nivel de conocimientos, o incluso sentirse invisibles, ¿no? Es decir, llega un momento en el que la opinión y las ideas de estas personas ya pasan en segundo o tercer plano. Respecto a los jóvenes, digamos que de lo que más se indica con más frecuencia es la falta de confianza a la hora de asignar roles con responsabilidad. Es decir, según los jóvenes, las personas jóvenes, las oportunidades de liderazgo son muy pocas. Y como en todos los, o en la gran mayoría de los aspectos, ¿no?, relacionados con la diversidad, otras formas en las que la discriminación por edad se manifiesta son la infantilización, es decir, tratar a un grupo de personas en términos, digamos, como si fueran niños, ¿no?,
despersonalización, es decir, quitarle la autoridad, o incluso deshumanización. Como siempre, hay muchos estereotipos vinculados con la edad de las personas y también en el mundo laboral. Por ejemplo, como podemos ver en esta tabla que hemos sacado de un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, estereotipos típicos respecto a las personas mayores, negativos, ¿no? Pueden ser, yo qué sé, que son reacias al cambio, no tienen flexibilidad a la hora de aprender o de formarse, es más difícil para ellas interactuar con personas de otras generaciones, etc. Sin embargo, por otra parte, cuando hablamos de personas jóvenes, hay quien las considera narcisistas, que se lo saben todo con respecto a la tecnología, pueden ser más perezosas a veces, desmotivadas. Bueno, un popurrí de situaciones que son estereotipos y que no representan la realidad de cada persona, porque recordemos que las personas somos individuos y cada uno con sus fortalezas y debilidades. ¿Y por qué es importante hablar de la diversidad generacional en las empresas? ¿Y por qué es importante luchar contra los prejuicios y los estereotipos? Primero, pues porque es una cuestión de respeto, ¿no? Y segundo, también porque se ha demostrado que, por ejemplo, según un estudio de BCG, que es una consultora muy importante, las empresas con equipos con diversidad generacional son casi un 20% más innovadoras. O por otra parte, equipos con edades diferentes han resultado ser más productivos en un 30%, según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estamos hablando pues, de datos muy positivos. Aunque cabe recordar, como no, que estamos hablando de un tema de justicia, de que todas las personas merecen el respeto que deben tener y que respetar a las personas redunda en su bienestar en la sociedad y también en el trabajo. Dicho esto, me gustaría aprovechar esta ocasión para estrenar un vídeo en el que compañeros y compañeras nos cuentan qué sienten ellos en el trabajo, relacionado obviamente con la edad y la diversidad generacional, y después iniciaremos el debate. Así que, dentro vídeo. A mí la edad no me define porque en cada etapa profesional intento abordarla con la energía de una persona joven, pero con todas las experiencias que he ido acarreando a lo largo de mi vida. La edad me define, pero realmente no me etiqueta. Yo tengo muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir aportando, y la etiqueta de la edad no es algo que me dé mayor valor. Creo que a veces las limitaciones nos las ponemos mucho en la cabeza. Hay gente joven con mentalidad muy viejuna y luego algunos viegenials seguimos dando mucha caña. O sea que eso tampoco, yo creo que al menos en nuestro trabajo la edad debería ser un factor tan limitante, ¿no? Y bueno, la experiencia al final yo creo que es innegable que es una ventaja, porque bueno, ya a nuestra edad nos va costando ver las cosas de cerca, pero vemos los problemas desde lejos. Pese a que es un número que todos llevamos en el DNI, yo lo contemplo más como una actitud ante la vida. Al final todos pasamos por todas las etapas. Todo el mundo alguna vez es joven y todo el mundo alguna vez es mayor, y yo creo que lo interesante y lo chulo es que nos quedemos con lo enriquecedor de cada una de ellas. Creo que tengo todavía la fuerza, iniciativa y ganas de aprender de los jóvenes, y ya poseo una parte de experiencia, dado ya mi trayectoria profesional, que compartir con las personas más mayores. Lo que realmente importa es la actitud, las ganas de aprender y la capacidad de contribuir. A mí la edad no me define porque creo que la vida está para exprimirla, así que memento mori. A mí la edad no me define porque, ya me veis, es imposible meterme en una cajita. Y digo esto, y no es por ser arrogante, es porque creo que la edad es una cajita más y que al final es imposible que
todo el mundo quepa 100% en una cajita. Las cajitas a veces son útiles, pero la mayoría de veces nos limitan porque nos otorgan unos tópicos o unas ideas que nos encorsetan. La edad no me define porque yo creo que la edad es un estado mental. A mí la edad no me define porque la tecnología es joven. A mí la edad no me define porque creo que no me define prácticamente nada, excepto mi trayectoria vital. La edad es una circunstancia que está en un papel y que me importa absolutamente cero. Pues precisamente, ¿no? La edad no me define, la edad no nos define. Yo creo que lo que nos define es el saber estar y respetarnos unos a otros, ¿no? Pues yo creo también que ha llegado el momento de empezar nuestra mesa redonda con las personas expertas que nos acompañan hoy. Y es un gusto para mí presentároslas. Y empezamos por Rocío Ruiz, que trabaja aquí en Singular, en el Departamento de People and Culture. Bienvenida. Hola, Luca. Hola. Hola. Seguimos con David Álvarez, director de UX, aquí en Singular también. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Gracias a ti. Y finalmente Raquel Lainde, que es experta en diversidad e inclusión. Bienvenida. Un gusto estar con vosotros otra vez. Gracias. Empezamos el debate. No lo he dicho todavía, esta mesa redonda está dividida en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con el acceso al empleo. Y la pregunta es bastante escueta. Y dice así: ¿el edadismo está presente en el sector tecnológico? Rocío, ¿quieres contarnos qué opinas sobre esto? A ver, yo creo que el sector tecnológico precisamente es un sector un poco excepcional en este sentido, ¿vale? Creo que hay tanta necesidad de talento y de buenos profesionales y buenas profesionales que no tiene un poco ese sesgo, ¿no? Nosotras, de hecho, cuando hacemos los procesos de recruitment no valoramos la fecha de nacimiento para nada y, de hecho, muchas veces es un dato que no obtenemos hasta que la persona ya se va a incorporar a nuestros equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque es un sector que acoge muy bien a todas las generaciones por esta necesidad que comentamos, sí que vamos notando últimamente que a lo mejor quienes más problemas están teniendo son las personas más jóvenes, ¿no? Antes, hace unos años, yo recuerdo organizar escuelas de formación y pegarme con otras empresas para conseguir a las mejores personas de cada centro de estudios para que vinieran a mi empresa, y a día de hoy son los centros de estudios quienes nos están escribiendo, ofreciéndonos a estas personas, ¿no? Creo que hay mucha gente formada, preparada, pero que se están encontrando con esa barrera porque a lo mejor ahora el sector necesita más profesionales con más experiencia, ¿no? Entonces, creo que el edadismo en este sector ahora mismo puede ir más hacia la barrera que pueden tener en esa puerta de entrada al mercado las personas que se acaban de titular, más que con personas de mayor edad. Vale, no lo había pensado así. Gracias. ¿Tú, David? Justamente es lo mismo que decía Rocío, ¿no? Bueno, mi experiencia fundamental es porque yo dirijo equipos de diseño, entonces en el ámbito del diseño tengo más experiencia, ¿no? Pero también en el sector tecnológico, por supuesto, ¿no? Y se da esa circunstancia, ¿no? Venimos de unos años de crecimiento, bonanza, el sector tecnológico muy pujante, donde se ha incorporado muchísima gente joven con mucha facilidad digamos, al empleo, y ya venimos algún año donde eso está costando más, ¿no? Y vemos eso, donde ya los equipos han pasado a tener muchos más senior, se han ido madurando sin que se estén renovando por debajo, digamos, porque de alguna manera pues ese motorcillo se ha ralentizado un poco, ¿no? Entonces yo veo eso, ¿no? Que los equipos que a veces se componen un poco de menos jóvenes últimamente, aunque coincido con Rocío también que el sector tecnológico es un sector donde digamos, la edad media es muy amplia en cuanto a rangos de edades, hay personas muy variados. Raquel. Yo, como soy la experta de fuera, creo que voy a ser un poco discordante en este sentido. Creo que en Singular, como tiene papeles de liderazgo grandes, que son personas mayores, hay mucha representación visual y entonces se percibe como menos edadista, y es verdad. Y hay una parte que habéis comentado y también es verdad que ahora no hay más necesidad de perfiles senior, pero de experiencia profesional senior.
Si ponemos a un, saliendo de Singular, que tiene referentes mayores dentro de su propia empresa, si ponemos con la misma experiencia profesional a una persona mayor y a una persona joven, las personas mayores van a tener muchos más problemas para acceder a un trabajo en igualdad de circunstancias, de currículum, quiero decir, de experiencia. Un junior más mayor tiene muchas más dificultades para acceder al empleo que una persona joven más mayor en el sector tecnológico, porque es, en general, en Singular no, ¿vale? O sea, probablemente, no sé, porque lo medís vosotras y estoy segura de que es mucho más probable por esa circunstancia que en Singular no ocurra. Pero en términos generales un senior es mucho más difícil y luego está la brecha generacional tecnológica que existe, ¿no? Entonces, alguien que es junior, perdón, no senior. Y luego, yo creo que es importante añadir la intersección, una mirada de intersección. Cuando pensamos en una persona mayor, dentro de un entorno laboral, normalmente en nuestra imagen, al imaginario nos viene un señor, ¿vale? Un señor como Julián, que le hemos visto, similares, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante entre mujeres y hombres. Las mujeres también son personas mayores, a misma edad, una mujer mayor tiene muchas más dificultades para encontrar trabajo que un hombre en cualquier momento, pero cuando son mayores, más todavía, porque se añade un tercer elemento que es vital, no solamente de sesgos a la hora de juzgarlas, sino vital, que normalmente en muchas ocasiones hay una brecha en el currículum relacionada con la maternidad, sí, entre las mujeres que son más mayores. Entonces, eso, si se da, se juzga normalmente con un doble estándar distinto entre un hombre y una mujer. Pongamos que un hombre mayor que ha tenido un emprendimiento y tiene una brecha curricular porque ha montado lo que sea, ¿no? Pero vuelve al mercado y vuelve a las empresas, ha montado una empresa de una casa rural, vaya usted a saber, ¿no? Ha tenido una brecha curricular para un emprendimiento de 2 años, 3 años, 6 años. Esa brecha de conocimiento se entiende que es más fácil que esa persona se ponga al día. Pero si es una madre, si es una mujer que esos 2, 3, 6 años los ha pasado en crianza, se entiende que tiene menos, le penaliza más. Hay menos posibilidades de que tenga más capacidad, que ese aprendizaje que haya adquirido al criar vaya a ser útil para la empresa. Entonces, yo añadiría la visión de intersección y que es que Singular es excepcional. O sea, entendemos que en este contexto tenéis personas que son muy visibles y que toman decisiones que son de edades más maduras, que no ocurre en el resto de empresas tecnológicas y de consultoras. O sea, esto es algo excepcional de aquí. Vale. Relacionado con esto, ¿no? Por cierto, me han encantado los 3 puntos de vista porque yo mismo no había tenido en cuenta ciertas cosas y creo que lo mejor de estos debates es cuando son enriquecedores, ¿no? Y nos ayudan a reflexionar y a ver la realidad, que eso es lo bueno. Relacionado con esto que acabamos de hablar, ¿creéis que las empresas están aprovechando el talento, digamos, senior, ¿no? O mayor, o lo están expulsando del trabajo? O hay sí, porque hemos dicho, ¿no? Que puede ser difícil encontrar empleo, ¿no? Cuando uno supera una cierta edad, pero cuando esa persona está trabajando, ¿creéis que llega un momento en el que se la expulsa o no? ¿Cuál es vuestra sensación al respecto? Yo, por experiencia dentro de nuestros equipos, yo no considero, ya claro, es que al final siempre hablamos como con nuestra perspectiva, ¿no? Pero no considero que se las expulse para nada, al revés, intentamos aprovecharnos de ese conocimiento, ¿no? Porque normalmente las personas que han pasado más tiempo en este sector tienen un mayor conocimiento, se han sabido adaptar, porque estamos en un sector en el que o te adaptas o te quedas atrás, y además se han enfrentado a un montón de problemas y de situaciones. Es verdad, y no nos podemos olvidar un poco de lo que comenta también Raquel, ¿no? Que una vez estas personas, y ya no hablo de la experiencia en Singular, ni mucho menos, pero una vez que estas personas sí que se ven fuera por el motivo que sea, es verdad, y no nos podemos olvidar que les cuesta mucho más reenganchar. Al final, a la hora de hacer un proceso de selección y demás,
pues es verdad que hay sesgos, ¿no? Al final, ya te digo, apartando un poco nuestra experiencia aquí, que es excepcional, pero les cuesta reenganchar y en eso hay datos y simplemente hay que irse a un LinkedIn y ver cuantísimos grupos hay de tengo más de 50 años y sigo siendo una persona válida. Si existen esos grupos es porque hay una realidad en la que cuesta reengancharnos y en la que nos cuesta volver a meternos un poco en esa rueda y que se valore toda esa experiencia y esa sabiduría que se ha traído, que es un sector que corre mucho, que una persona que lleva mucho tiempo en este sector es una persona que seguramente se haya tenido que reinventar muchas veces y sin embargo sigue costando ese reenganche. Entonces hay que buscar mecanismos para que cueste menos y que las empresas valoren también todo ese expertise que traen esas personas a la espalda. Sí, y es una cuestión difícil también, ¿no? Porque como veíamos en los datos de la introducción, cuando una persona se ve, entre comillas, o no, rechazada, puede percibir sus conocimientos como obsoletos. Y cuando tú dices, ¿no?, que ha tenido que reinventarse muchas veces a lo largo de su vida... Probablemente sin ser consciente. Claro. Y seguramente tenga mucho más conocimiento y habilidades que otras personas que con menos experiencia. Entonces es muy triste y también muy injusto, yo creo, ¿no? Que no tengamos esa perspectiva y esa sensibilidad a la hora de formar equipos, porque de eso se trata, ¿no? De tener equipos capacitados y sean como sean. ¿Puedo aportar? Sí, por supuesto. A mí normalmente me gusta poner el foco, porque muchas veces cuando hablamos de discriminaciones concretas, ¿no?, como el edadismo, ponemos el foco en la persona que sufre la discriminación. Pero solemos ponerla menos en quien la ejerce, que somos en realidad todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Y hay que ir a la raíz del problema. O sea, si se quiere mejorar el asunto, si hay un problema y se quiere mejorar, hay que ir a la raíz, ¿no? Y entonces hablamos de inclusión. Entonces, lo que tiene que modificar es, como tú bien decías, qué procesos hay, ¿no? ¿La cultura es inclusiva o no? Yo decía que yo creo que en esta empresa, con respecto al edadismo, sí que lo es, pues que hay referentes que son más mayores. Las personas, a mí me gustó mucho, por poner un ejemplo, de este sentido, ¿no? O sea, cuando decimos algo general, lo que acabamos de decir, las personas mayores es posible que sientan que su conocimiento está obsoleto o no tal. No es tanto lo que ella... Si alguien siente eso es porque se le ha hecho sentir eso, ¿vale? De cuál es el inicio de la historia. Entonces, lo que no nos damos cuenta o no se ve muy a menudo, es muy difícil que se vea, es cómo esas personas que sufren esa minusvaloración de sus conocimientos o de su manera de funcionar, ¿no?, cómo enfrentan o qué recursos usan para enfrentarse. Y si ponemos el foco en los mecanismos que utilizan las personas que normalmente son discriminadas para mostrar su valía, nos damos cuenta de que tienen un montón y que normalmente no las vemos. Por ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo? Claro que sí. Vale. Por favor. Porque tenemos que llenar el tiempo y yo creo que esto es interesante y es útil, A mí me gustó muchísimo. Vostok 6 era un podcast que hizo Paloma Barreiro y más gente maravillosa. Y me acuerdo una vez que, normalmente tengo mala memoria, pero entrevistaron a una ejecutiva de Boeing, puede ser, no me acuerdo, de los aviones. ¿Cuál es la empresa de los aviones? Sí, Boeing es una. Sí. Pues debe de ser esa, o buses. Bueno, el chiste es que la señora era una ejecutiva, era una mujer en un entorno extremadamente masculinizado y además mayor. Y decía a las que le estaban entrevistando, que eran chicas jóvenes también ejecutivas, ¿no?, le estaban preguntando cómo lo había hecho para llegar a donde estaba. Y entonces ella decía, mira, yo por ejemplo en las reuniones es muy habitual, a vosotras os pasa, a mí me pisan todo el tiempo, ¿no? O me pisan o se apropian de mis ideas. Doble discriminación, por ser mujer y por ser mayor, normalmente eso lo hacemos, ¿vale? No nos damos cuenta, pero se hace. Entonces yo lo que hago es, yo me levanto cuando voy a decir algo que creo que es importante y no quiero que Pepito, Juanito o Luisito lo diga, lo reformule 2 horas después y aparezca como suya, yo me levanto y lo pongo en la pizarra. Entonces se reirán de mí porque dirán que es la profesora, ¿no?, que tiene jaja, pero no, yo lo pongo en la pizarra porque es mi idea. Entonces, las personas mayores o las personas que habitualmente son discriminadas y tienen que manejarse para contrarrestar esa discriminación que sufren, tienen una serie de recursos que son extremadamente útiles si los pueden compartir. Eso enriquece muchísimo, ¿no? El tema es que normalmente si se sienten despreciados,
no lo cuentan, no es que, o no hacen el esfuerzo, no es que se sientan menos, es que no vale la pena, porque no me van a escuchar. A veces ocurre eso, a veces ocurre que nos sentimos menos porque nos desprecian muy a menudo y eso nos hace sentir menos, o a veces ocurre que no hacemos el esfuerzo porque ¿para qué, amigo? Pues sí. ¿Os sirve? Gracias, Raquel. Antes de pasar al bloque 2, y esta es más curiosidad personal, me gustaría preguntaros, si alguien lo sabe y quiere contestar, algo respecto a las personas jóvenes. Porque yo estoy un poco cansado de oír decir, ay, es que los jóvenes, es que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Y tú antes, Rocío, dijiste que sí que es verdad que hoy en día, en esta época, está siendo más complicado que en otras integrarlos en los equipos por las razones que sean. ¿Sabrías decirme o decirnos en qué medida, según tu intuición, podrían estar discriminados los jóvenes? Al final, en la puerta de entrada. En la ¿no? puerta de entrada. Se concibe a alguien joven sin experiencia, probablemente le voy a tener que dedicar mucho tiempo para formar, ahora mismo no tengo tiempo, o sea, en ese tipo de cosas. Es más en la puerta de entrada, porque luego, una vez la cruzan, son personas que aportan muchísimo. Al final traen una gran formación, probablemente muy actualizados. Habrá gente que tenga vocación pura por lo que ha estudiado y por lo que va a trabajar, pero lo que cuesta es esa puerta de entrada, ¿no? Voy a apostar por alguien que no trae un bagaje, de quien no puedo pedir referencias, y voy a invertir mi tiempo en formar a esa persona, en enseñarle mis procesos, en enseñarle un poco a trabajar, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cuando ese grupo de personas más jóvenes sienten esa discriminación es en ese momento inicial. Una vez se meten en la rueda y tienen la oportunidad, normalmente. Se desarrollan y allí estamos, todos hemos sido juniors en algún momento, todos hemos empezado a aprender en algún momento y estamos en donde estamos gracias a que alguien apostó por nosotros y nos dio la oportunidad, ¿no? Pero donde está la discriminación es en la puerta de entrada, en ese momento en el que te tienes que plantear si puedes acoger a una persona en estas circunstancias. Vale. Gracias. ¿Pasamos al bloque 2 o alguien quiere añadir algo respecto a este primer bloque de acceso al empleo, dificultades relacionadas con el efecto? Dale, Raquel. Raquel, aquí hay libertad absoluta. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Amaya, vuestra compañera. Amaya está hoy en LinkedIn. Y tiene una parte de razón. O sea, también hay mucho mirar por encima a los jóvenes a la hora del trabajo en equipo. Lo mismo que ocurre, o sea, hay un problema de prejuicio, de comunicación de ambas partes, ¿no? O sea, de distintas identidades, da igual, porque hablamos de jóvenes, pero yo estoy con Bárbara, que ha salido antes en el vídeo, que hay muchas cajitas, que nos tratan como si estuviéramos en estas cajitas, ¿no? Las generaciones, ¿no? También que te ponen ya la etiqueta claro. Eres de esta generación, se supone que ya tienes unos comportamientos. Claro, y de repente pasas a ser un ente que solamente tienes dos dimensiones. Hay personas que son muy jóvenes, que tienen muchas ganas o no tienen ninguna gana porque estás esperando de mí que te obedezca ciegamente, las personas que pueden ser más seniors, y hay una expectativa de que tú tienes que rendirme pleitesía o una percepción de las jerarquías en generaciones actuales que no es la misma que en generaciones anteriores. Y eso genera conflictos de comunicación, de expectativas no cumplidas también en esto. Yo creo que hay una parte generacional que sí existe, que tiene que ver con eso, con cómo se percibe el respeto y las jerarquías, que entre los jóvenes el respeto se gana, entre los mayores, o sea, creen que tú me tienes que respetar, o sea, hay una cuestión de códigos. Los mayores creen en ocasiones, por una cuestión de código, que el respeto se viene dado por la jerarquía, ¿no? Por el cargo. Y en esta generación en concreto, o sea, en este momento vital, eso no está pasando tanto y genera conflicto que es más por malentendido habitualmente. Entonces, no solamente en la entrada, sino a la hora de trabajar, puede ocurrir, a veces ocurre, que sin darnos cuenta, ponemos a la gente en dos dimensiones pensando solamente en su edad y no tratamos tampoco a los jóvenes con el respeto que merecen o que ellos esperan, ¿no? Gracias, Raquel. Justo me has ayudado a introducir el bloque 2. En el bloque 2 vamos a hablar de convivencia entre diferentes generaciones. Y estamos en un momento histórico porque actualmente en la gran mayoría de las empresas conviven 4 generaciones.
los baby boomer, la X, la Y y la Z. O sea, 4 grupos de personas que podríamos identificar con ciertos adjetivos, actitudes, etcétera, o no. Y entonces la pregunta para iniciar este segundo bloque es muy sencilla realmente. ¿Podríamos describir a cada una de estas generaciones que hoy en día conviven en nuestras empresas y decir qué es lo que le motiva a cada una? A ver, voy a hablar yo, que como ellas son las más, digo, voy a cubrirle un poco a los pobres que están aquí. No, y porque en los equipos en los que suelo coordinar, trabajar, etcétera, pues se suelen dar todas las generaciones, ¿no? Por eso, pues son equipos generacionalmente bastante diversos. En mi experiencia es algo enriquecedor, ¿no? En el sentido de no hay... Creo que esto de las generaciones al final es como una especie de cliché que realmente algo de sentido tendrá, ¿no? Seguramente, ¿no? Y todos somos capaces seguramente de formular algunas cuestiones que creemos un poco, probablemente porque las hemos leído, ¿no? Casi seguro, pero también a lo mejor porque las hemos vivido o las hemos confirmado una vez que alguien nos las ha puesto en la cabeza y de alguna manera las hemos confirmado, ¿no? No sé, el típico ejemplo es pues las generaciones más jóvenes de ahora pues tienen menos hijos, prefieren viajar más, disfrutar más, son más disfrutonas, ¿no? Siempre se dice eso, ¿no? Es como... No lo sé, no sé si hay verdades en esto, ¿no? Pero creo que para mí, lo que yo veo, es que es algo que es enriquecedor, ¿no? También es verdad que a lo mejor un equipo de diseño no es específicamente el mejor ejemplo, porque de alguna manera, naturalmente tenemos la herramienta fundamental del diseño es la empatía. Esto ya sé que es una cosa muy sobada, pero es realidad. Entonces tendemos mucho a entender a los demás, a abrirnos, y de alguna manera fluye de alguna manera más la comunicación y nos enriquecemos de las aportaciones de todas las generaciones. Pero diría eso, que haya diversidad y que haya esa mezcla, yo creo que es enriquecedor y que no sería capaz de decir comportamientos concretos más allá de cuestiones sociodemográficas que más o menos un poco tenemos claras casi todos, ¿no? De eso, pues menos hijos, una sensación más de priorizar cuestiones como tiempo libre, viajar, es decir, esa cuestión, pero no tanto en los valores a lo mejor laborales o éticos, por decirlo así. Yo no veo ahí diferencias, yo veo como una homogeneidad es decir, no veo grandes diferencias en la generación. Tendencias, ¿no? Quizás, claro. Pero no por ello cada generación tiene que tener la etiqueta de... Y por supuesto no veo que eso sea, como decir, las personas son personas y cada persona es el mundo y no es algo que puedas aplicar como tal. Gracias. Rocío, ¿tú qué opinas? Yo creo que el que convivan diferentes generaciones, como el que convivan directamente personas diferentes, siempre es enriquecedor. De hecho, es algo que se estudia cuando estudiamos en un máster o en cualquier asignatura, cómo conformar equipos. Cuanto más diversos, más ricos, siempre, porque hay diferentes perspectivas, porque hay diferentes experiencias, diferentes formas de resolver un mismo conflicto. Entonces, al final, cuando un equipo... Fíjate, 4 generaciones, ¿no? Que si millennials, los boomers, tal, pues al final, a lo mejor el boomer o la boomer ha resuelto ese problema 20 veces y lo ha resuelto 20 veces más o menos de la misma manera porque le funciona. Y de repente te llega no sé cuál es la última generación, porque es que son tantas, la Z, te llega la generación Z y dice, jolín, pues yo tengo esta idea y al final todos pensamos diferentes, pues por al final nuestra educación o en el entorno en el que hemos crecido, que yo creo que al final es lo que puede marcar más o menos una generación, pero ya dado por lo generacional o por cualquier diversidad, solo puede sumar al final el que seamos diferentes, porque cuantos más puntos de vista, más ideas distintas, más formas distintas de ver un mismo tema y al final más aprendemos los unos de los otros, ¿no? Con lo cual, a mí me encanta que convivan estas generaciones. Ojalá en mi equipo hubiese todavía más diversidad para aprender todavía más, pero vamos, creo que siempre, cualquier diversidad, y en este caso hablamos de la generacional, pero cualquier diversidad siempre suma. Y lo vimos en los datos al principio, ¿no? Que casi un 20%
de empresas eran más productivas y tenían mejores resultados, ¿no? ¿Puedo Obviamente, puntualizar una cosita? Sí. Estoy súper de acuerdo con lo que habéis dicho y es verdad, y por eso trabajo donde trabajo. Yo trabajo desde una perspectiva de negocio. Pero hay una trampa en ocasiones que se dice, las empresas diversas, y es verdad, cuanto más diversidad, y es verdad, son más rentables. Pero para que haya una diversidad que sea rentable tiene que haber inclusión, tiene que haber una cultura inclusiva, que es lo que tú has dicho antes de un equipo de diseño, se trabaja desde la empatía, ¿no? Entonces es mucho más fácil que no haya conflicto cuando hay una cultura inclusiva o en un entorno concreto. He de decir aquí que hay cierto conflicto de vez en cuando se habla de música. Hombre, normal. Ahí sí que las generaciones de alguna manera están separadas, ¿no? Pero solo creo que tenemos que quitarle la connotación negativa a veces a la palabra conflicto, porque muchas veces del propio conflicto, que es lo que estamos hablando, salen nuevas soluciones y nuevas formas de entenderse. Al final está bien que seamos diferentes y que tengamos un debate, pero como tú dices, siempre que sea inclusivo. Eso es, o sea, y constructivo. Claro, un conflicto dentro de una cultura inclusiva, es decir, en la cual todos tenemos claro que todos valemos mucho y que no nos despreciamos mutuamente por una etiqueta concreta, nadie desprecia a otro por una etiqueta, vamos bien. Si hay una base jerárquica, normalmente tiene que ver con la jerarquía, de desprecio hacia una etiqueta concreta identitaria, eso se exhala, eso aunque no se diga, se nota. Se nota. Y entonces en ese tipo de conflicto que normalmente es jerárquico, lo que hace es expulsar, no de manera necesariamente explícita, pero sí es excluyente, hace que la gente no se sienta a gusto y se va. Y no se va normalmente dando un portazo, sobre todo quien está debajo. Entonces no se nota tanto, pero hay esa rotación de personal que existe, que yo me encuentro mucha cuando me piden ayuda en empresas, que es que, oye, tenemos una rotación de personal, sobre todo de las chicas que entran, se habla sobre todo de género en este contexto, ¿no? Pero en edades me da lo mismo, sobre todo las mujeres a cierta edad normalmente se van, de hecho, más, ¿no? Normalmente se va este perfil. ¿Por qué se va? Pues no lo dicen, como decíamos antes, ¿no? O sea, pues ¿para qué voy a contar yo que Pepito se apropia de mis ideas o no me hace caso o se mete siempre con mi música o me mira siempre o dice que siempre soy un viejo, ¿no? No me dejan poner reggaetón, pues me voy. O no me dejan poner heavy metal, me da lo mismo, ¿sabes? Vamos a hablar de los baby boomers, de otro tipo de música, pero ese tipo de comentarios, ¿no? Que son bromas, son normalmente red flags de una cultura que no es inclusiva. Total. Y que, entonces, sí, diversidad hasta el infinito y más allá, con inclusión. Sin inclusión es peor, o sea, genera más pérdidas. ¿Vale? Frustración. Qué bueno esto, no lo había pensado. O sea, lo has expresado muy claramente, gracias. Y nos quedamos en este segundo bloque, porque me gustaría saber cuál es vuestra experiencia o qué pensáis sobre la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, David, en tus equipos, ¿cómo se transmite el conocimiento entre varias generaciones? Lo natural es que, digamos, la gente que tiene más edad, que es más senior, que tiene más categoría, etcétera, pues de alguna manera enseña o transfiere la cultura, ¿no? de cómo se trabaja, que, no sé, digamos un poco cómo es en esa compañía o en ese equipo, en ese cliente, pues cómo son las cosas. Eso es lo habitual, ¿no? Pero claro, una vez más, en el sector tecnológico y en diseño también específicamente, digamos, las nuevas generaciones traen esa frescura y esas ganas de hacer cosas distintas, normalmente también por romper el molde, por no repetir lo que ya se hace, ¿no? Por ser un poco más puntero. Y entonces esa sangre nueva, esa incorporación normalmente es muy enriquecedora también. Entonces aquí una vez más es verdad que en porcentaje mucho mayor la transferencia de conocimiento, como os digo, de las generaciones, digamos, con más experiencia y normalmente con más edad, ¿no? Hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿no? Pero es bastante, en mi experiencia fluye igualmente, ¿no? No hay algo como demasiado conflictivo ni que sea algo demasiado notorio. Sí que tengo que decir que coincidiendo con lo que decías antes, que es verdad que hay que ser especialmente cuidadoso en las dinámicas de equipo para que las voces, digamos, que suelen estar calladas, hablen. Ajá. O sea, que esto sí que es muy importante y que es algo cultural y son dinámicas que hay que trabajar porque si no, esta transferencia de conocimiento o este atreverse se suele silenciar, ¿no?
Pero fíjate que incluso en esa transferencia de conocimiento a veces también tenemos un sesgo. Y estaba yo pensando en mi propia experiencia, ¿no? Yo es la primera vez que hago una mesa redonda, no la había hecho nunca. ¿Y qué es lo que he hecho? Acudir a personas más mayores que yo, que ya lo hayan hecho antes, para que me transfieran ese conocimiento. Pero también podía haber pensado a lo mejor en gente más joven que me diga, oye, pues puedes aportar esta cosa o esta otra. Al final es como que siempre tendemos a buscar el conocimiento en las personas que tienen más experiencia, cuando al final también generaciones más jóvenes te pueden aportar un punto de vista distinto. El lado bueno, el lado bueno de la cámara, por supuesto. Las tiktokers eso lo controlan seguro, las treceañeras. Sin duda, pero es verdad. O sea, al final las primeras personas que vinieron a mi cabeza fue personas que son más mayores que yo, que lo han hecho antes. Por favor, ayúdame a algún truco, qué hago, qué no hago, ¿no? Y al final tendemos a marcar esos mecanismos cuando al final la transferencia de conocimiento puede ser totalmente bidireccional porque cada uno traemos, como he dicho antes y seguiré diciendo seguramente, nuestro bagaje y nuestra experiencia y podemos apuntar cosas distintas. Pero sí, también es un sesgo el pensar que quien te puede ayudar siempre es quien tiene más edad. Sí. Es verdad que también se establece un poco, o sea, la propia manera de estructurar o de poner dinámicas favorece un poco el que el senior, porque normalmente pues establecen procesos de mentorización y estas cuestiones, ¿no? Y normalmente el que mentoriza suele ser alguien de más edad que el mentorizado. Suele ser, no siempre se cumple esta regla, pero diríamos que en un porcentaje muy alto se cumple, ¿no? Entonces eso perpetúa un poco el mecanismo, ¿no? En el diseño de procesos inclusivos, hace ya unos cuantos años la primera empresa que yo supe que lo hacía y que aumentó mucho la rentabilidad y la de cada equipo, la productividad de cada equipo, donde implementó esta medida de mentoría hacia arriba y hacia abajo, bidireccional establecida, o sea, un proceso, ¿no? Era L'Oréal. Y L'Oréal, que fueron los primeros que yo escuché que lo habían publicado, los estudios y su manera de hacerlo, aumentó muchísimo, porque es verdad que vieron que había conflictos, porque la información es poder también, ¿vale? Entonces, la información es poder y una empresa es jerárquica, normalmente. Entonces, quien retiene el poder, en muchas ocasiones, las conversaciones más importantes de negocio, en muchas ocasiones no se dan en un espacio donde todos tengamos acceso a ella. Muchas veces, si te vas a tomar el café con el CEO, ¿no? O si, antes y en otros contextos y probablemente en otras industrias, perdón, pero era en las casas de malvivir y en los puticlús era donde se cerraban los tratos, donde había personas que no tenían acceso habitualmente, ¿no? Entonces, la información es poder. La información, el poder normalmente está de arriba abajo y decide la persona a quién dársela y a quién no. Si se protocoliza de alguna forma, si se analiza cómo esa información fluye, cómo esas dinámicas de poder se dan y se diseñan o se rediseñan para que haya una transferencia más razonable, no necesariamente tiene que ser equitativa, ni justa, ni nada por el estilo. Puedes priorizar cualquier otro criterio, pero lo piensas, repiensas ese diseño de comunicación, esa información fluye mejor. Hay que pensarlo y hay que hacerlo. Yo creo que hay que pensarlo y yo creo que hay que hacerlo intencional para que la información fluya bien generacionalmente, porque también entra en la clase, por ejemplo, ahí, ¿no? Si hablamos de interseccional, es distinto, por mucho, ahí decía Caro, ¿cómo se llama? ¿Julián Caro? Cabo, en el vídeo decía, ¿no? Que él es viejo joven y que la edad no le definía, y es verdad, y que hay muchos jóvenes que son muy viejos, ¿no? Pues la información dentro, si voy a un club de golf y solamente le doy la información sobre el cliente a quien me acompaña al golf, pues hay un viejo joven ahí que Bárbara, probablemente que no vaya, vuestra compañera también, que no va probablemente al golf o que no le pega al menos un súper prejuicio, perdóname Bárbara, ¿vale? Pero a lo mejor sí eres una crack en golf, pero tiene yo que un hándicap. Claro, tiene un hándicap estupendo, pero es posible que no, ¿no? Entonces, eso, rediseñar los procesos de mentoría conscientemente es bueno. Gracias. ¿Queréis aportar algo más o pasamos al tercer bloque? Los tiempos los tenemos muy bien controlados, así que si no surge aportar nada más, pasamos al bloque 3. ¿Os parece bien? Vale. Perfecto. Respecto al bloque 3, os puedo decir que ahora hablaremos de formación.
Y con respecto a la formación, me gustaría saber si en vuestro trabajo, vuestra experiencia, etcétera, cómo satisfacer diferentes necesidades o expectativas a la hora de, por supuesto, ofrecer opciones de formación a los equipos. Pues si hablamos, por ejemplo, aquí de Singular, para nosotros la clave cuando se implanta cualquier política de formación, o bueno, es que podría extrapolarlo a cualquier política, al final es la flexibilidad, ¿no? Cada generación está en un momento vital, cada persona, independientemente de su generación, tiene una disponibilidad, tiene un tiempo, tiene una necesidad diferente, con lo cual la clave antes de diseñar cualquier política de formación es pensar en que sea flexible. Tiene que ser flexible porque si no, pues yo a lo mejor no tengo tiempo para estar a unas horas concretas formándome y prefiero comprarme un libro. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una política que es un presupuesto individual de formación que es muy flexible para gastar porque pues yo a lo mejor prefiero invertirlo en una entrada para un evento porque sí me puedo pedir un día para ir a un evento y hacer networking y conocer y ampliar mis conocimientos a través de charlas, y hay otra persona que prefiere invertirlo en su escuela de idiomas a la que ha ido toda la vida porque ya tiene ese horario como marcado, o prefiere comprarse libros para leer los fines de semana. Entonces, así en resumen, para mí la clave antes de diseñar cualquier política de formación o cualquier política a secas es pensar en que sea flexible y que se pueda adaptar a las necesidades y a la situación de cada persona. Gracias. A ver, yo diría también que, sin haberlo reflexionado mucho, pero lo que me sale así un poco de comentar es que creo que una vez más hay que diseñar algo para digamos, fomentar ciertas... Porque creo que se da, bueno, una vez más, sector tecnológico y experiencia en equipos de diseño, sobre todo, que específicamente también, pero en el sector tecnológico es común. Es decir, esto es una actividad que exige estar muy al día constantemente, porque cada mes sale una cosa nueva, la disciplina avanza, etcétera, ¿no? Y creo que se dan una serie de comportamientos, por supuesto, cada persona es un mundo, es decir, no son comunes, pero que puedes decir más o menos que las personas jóvenes pues suelen tener más tiempo, más disposición y más necesidad también para formarse, porque de alguna manera ese es su momento vital, es decir, no conoces tanto como los de generaciones deberían con más edad normalmente, ¿no? Y es, oye, te tienes que poner más entonces es pues más formación, ¿no? Son edades al inicio, ¿no?, de la carrera profesional donde uno se forma más. Y eso se va ralentizando, ¿no? Y se va ralentizando probablemente por cuestiones también como lo que hablamos antes de género, ¿no? De, oye, pues ya empiezan ahí complicaciones para el tiempo que decíamos y por eso lo de la flexibilidad, ¿no? Y creo que también implica eso, el entender esa lectura, no solo desde un punto de vista generacional, sino también de, pues en determinadas generaciones o determinadas circunstancias, ¿no?, de los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pues si hay algún joven que no se está formando lo suficiente, pues intentar saber por qué, cuál es el problema, ayudarle a encontrarle esos caminos para que se forme. Y lo mismo cuando estás en momentos en los que a lo mejor tú no tienes la sensación de necesitar esa formación o no tienes el tiempo suficiente para dedicar a esa formación, o esa formación es más cara, más compleja, más tal, por lo que quieras. También cómo se puede mejorar esos mecanismos para que digamos, no pare nunca, porque es lo que decimos, como es un sector en el que no se puede parar jamás y que formarse es perentorio, ¿no? Y ahí te quiero poner una puntilla, David. Es que yo no creo que los jóvenes tengan que formarse más. O sea, creo que en realidad todos tenemos que formarnos, seguramente sea formarnos en cosas distintas. A lo mejor una persona más joven tiene que aprender una herramienta que llevamos trabajando con ella un montón de tiempo, pero la persona más mayor tiene que aprender una herramienta que esa persona ya ha adquirido en su formación. O sea, creo que todos necesitamos buscar la vía para formarnos, primero porque a lo mejor también, y si ya nos ponemos con esas diferencias, las personas más jóvenes vienen de estar formándose y tienen como más facilidad y a lo mejor les lleva menos tiempo formarse, que las personas mayores a lo mejor para aprender la misma herramienta necesitan un poco más de tiempo y más flexibilidad y demás. Entonces yo creo que realmente la necesidad de formación la tenemos todos, independientemente de nuestra generación, solo que a lo mejor son cosas diferentes o que implican una disponibilidad de tiempo u otra, pero la necesidad sin duda es de todos y por eso las políticas son para todos. Y hay, por complementar también, hay cuestiones, por ejemplo, como los idiomas, que las generaciones jóvenes normalmente
en términos porcentuales, vienen mejor preparadas en idiomas que mejor generaciones como la mía, ¿no? que pues, estudiabas un poquito de francés, un poquito de inglés y poco más, ¿no? Entonces, eso puede darse de saque que a lo mejor en determinadas cuestiones está. Yo decía sobre todo más que nada por lo que hablamos, porque es como si cuantificásemos que tienes que saber 10 cosas, pues lo normal es que las generaciones más jóvenes pues saben 3 y le faltan 7 y a las que van un poco más pues ya tienen 6 y le faltan 1. Es un poco eso en cuanto a ritmos, ¿no? Un poco. Pero bueno, esto es como... Gracias. Raquel, seguro que quieres aportar algo. No sé. Tiene cara de que sí. Algo me sugiere. Yo, claro, yo me dedico específicamente a formación en diversidad e inclusión. Entonces, creo que no hay café para todos, en general. O sea, que para mejorar la diversidad, para mejorar una cultura inclusiva hace falta formación, hace falta que todo el mundo sepa sobre sesgos y que en muchas ocasiones, la información es poder, determinados perfiles, por sus propias circunstancias, por las madres con los niños pequeños no pueden permitirse ir a los eventos, una persona sin cargas familiares puede perfectamente, la clase social, o sea, pues yo tengo que priorizar eso, una clase de inglés o no, ¿no? Hay muchos factores que hacen que, sin darnos cuenta y sin quererlo, por la misma estructura y el avance de la vida que tenemos, hay personas, hay perfiles, hay características, hay personas que tienen unas características identitarias que hacen que se vayan preparando de forma más orgánica y sin tanto esfuerzo que otras que tienen que hacer más esfuerzo. La empresa, para ser más diversa en el sentido rentable, yo trabajo sobre diversidad en base a negocio, no trabajo sobre diversidad en base a responsabilidad social corporativa. ¿Vale? Yo trabajo porque se gana más pasta. Las empresas que son mis clientes ganan más pasta porque son más inclusivas. Entonces, lo que hay que intentar es que no hay café para todos. O sea, decimos, pues todo el mundo inglés. Pues no, pues quien sus padres le han podido pagar, a mí mis padres me pudieron pagar estancias en el extranjero desde muy pequeñas y tengo mucha facilidad. Quien tiene menos... quien no tiene esa marca de clase, pues tiene más dificultad, pues a lo mejor esa persona sí o no. ¿Y esa persona con 50 años puede aprender inglés? Pues posiblemente sí. La madre con 30, madre reciente que no puede ir a un evento, pero que le vendría muy guay ir al evento, ¿se le puede apoyar más o menos? O puede verlo en streaming por las noches, la cantidad de cosas. Yo con 3 hijos que he visto en streaming, ¿sabes? Lo agradecida que estoy a los streamings yo, después de dar de mamar y estudiar por las noches para poder mantenerme en la rueda, porque es verdad que en el sector tecnológico el aprendizaje es continuo, ¿no? Entonces, no se trata tanto de unas características concretas, la flexibilidad me parece fundamental y más allá de la flexibilidad para que cada persona pueda escoger dentro de su carrera profesional qué es lo que le es útil, dentro de la empresa, a quién quiere ayudar a que no se quede atrás, porque le interese. Eliminando que también, porque sea justo, obvio, también, ¿vale? Pero vamos a medir en esta empresa cuánta gente de este nivel tenemos y cómo queremos que sean los equipos que toman decisiones, es decir, que ya son ejecutivos, cuánta diversidad queremos tener ahí para que esas decisiones que se tomen sean más ricas y haya más innovación. Entonces, ¿a qué perfiles tenemos que ayudar a prepararse para que lleguen ahí? Es un término a largo plazo, ¿no? Y tiene que ver con rentabilidad. Entonces, no hay café para todos. Es verdad que las personas individualmente tienen que poder elegir qué es lo que va a ser más útil y creo que es adecuado que haya una estrategia, de nuevo, pues como decía antes, ¿no? O sea, intencional, un rediseño de, vale, a ver qué necesidades, dónde tenemos que poner más diversidad para que haya más innovación en la toma de decisiones, en qué lugares. Entonces, cómo tenemos que preparar a nuestra gente, a qué gente tenemos que preparar para que llegue ahí. Muchas gracias, Raquel. Vamos a salirnos un poco del guión, porque antes se me olvidó especificar una cosa. Entonces, lo que os propongo es lo siguiente. Yo ahora os hago una pregunta, sencilla. Os la dejo para que reflexionéis y yo recordaré a nuestros asistentes que pueden hacer preguntas. Entonces, cuando ya se lo haya recordado, podréis decirme, ¿no? O responder a la pregunta que os he hecho. Es muy fácil.
Y vuestra respuesta puede ser una palabra, una frase, o la podéis articular como os venga en gana. Y la pregunta es la siguiente. Os recuerdo que luego haré un recordatorio y volveré a vosotros. ¿Cómo podemos sacarle provecho al talento de todas las generaciones y, por tanto, romper la brecha generacional? Es decir, ¿cuál sería vuestra fórmula mágica para enfrentarnos a este problema e intentar solucionarlo? Pensadlo. Y el recordatorio que quería repetir, ¿no?, es que tanto el público que está aquí presente en nuestro plató como las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, por YouTube, pueden hacernos preguntas que después nuestros expertos contestarán. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede ya empezar a escribirla en el chat de YouTube, o aquí mis compañeros me ayudarán a recoger las preguntas de las personas de aquí. Y terminado este tercer bloque, daremos respuesta a las preguntas del público. Dicho esto, ¿tenéis alguna fórmula mágica, alguna palabra o frase que queráis compartir? Voy a decir la misma palabra que antes, empatía. A ver, empatía. Yo creo que esa es la magia, está ahí, ¿no? En intentar entender las circunstancias de las otras personas y desde ahí pues diseñar, rediseñar los procesos, ¿no? E implementar mecanismos para ayudar a que eso suceda, ¿no? Pero tiene que haber empatía de inicio, tiene que haber, digamos, la fase manida de me pongo en los zapatos de la otra persona para entenderle, para comprender sus circunstancias y desde ahí construir. Para mí, la formación. Formar a los equipos y a las personas en diversidad, que sepan identificar sus sesgos, ponerles remedio, para que todos seamos, como ha dicho Raquel, igual te estoy robando la palabra, más inclusivos. Vale. Sí, yo digo las dos cosas. Fíjate, estamos aquí súper alineados. Yo creo que tiene que haber una formación en la cual se facilite la empatía sobre cómo tendemos a discriminar a otra gente. Y una vez que sepamos que esos mecanismos existen y que no nos damos cuenta, entonces se puede facilitar un rediseño de los procesos donde es más habitual que se cuele la discriminación. Con vosotros hice Game of Diversity, que es un curso específico que hace eso. Entonces, y que a través de foros anónimos se facilita que la gente pueda, de forma anónima, es decir, sin miedo a que haya una retaliation. ¿Cómo se llama retaliation en español? Represalia, ¿no? Represalias, claro, porque las dinámicas de poder existen y las jerarquías están ahí, ¿no? Entonces, equipos diversos que en un entorno, que si la cultura no es inclusiva, al menos el entorno sí lo pueda ser, es decir, desde el anonimato puedan debatir en sus procesos para facilitar el rediseño. Eso es Game of Diversity, eso es lo que yo hago en Game of Diversity o en otras cosas, o sea, quiero decir, pero... Pues muchas gracias. No ha sido difícil porque me habéis dado unas respuestas que tienen mucho sentido, que comparto. Y gracias por saber también improvisar. Lo valoro muchísimo. Veo que están entrando también preguntas. Así que me gustaría cerrar este último bloque, el tercer bloque, diciéndoos sí que comparto vuestras respuestas y añado también como palabra, ¿no?, o fórmula mágica, algo que para mí es importante y lo ha sido siempre en mi trayectoria profesional y no solo, y va muy de la mano con lo que has dicho tú, David, que es la comunicación. Cuando en un equipo las personas se comunican entre ellas de forma libre, expresan sus necesidades o comparten sus conocimientos y un largo etcétera, yo creo que es cuando mejor, ¿no?, se gestiona la diversidad, en este caso generacional, porque todo el mundo está absolutamente enterado, ¿no?, de qué necesita el compañero X o la otra compañera, ¿no? Entonces yo creo que empatía y comunicación y formación también en diferentes vertientes son súper importantes y creo que son también
podríamos incluso decir que son un poco la conclusión, ¿no?, de estos 3 bloques. Hemos visto que sí, efectivamente hay unas problemáticas que muchas veces vienen de sesgos, de prejuicios y de estereotipos, pero también hemos hablado de soluciones o de procesos que se van implementando, ¿no?, poquito a poquito, para intentar que la diversidad, en este caso generacional, no suponga un problema, sino todo lo contrario, porque recordemos que cuanta más diversidad, ¿no?, más riqueza y más visión, más perspectiva, más apertura, más todo realmente. No, me cuesta, no sé si a vosotros también, pero a mí me cuesta mucho ver o encontrar aspectos negativos cuando pienso en mi equipo de trabajo, sabiendo que es un equipo diverso. La verdad es que no puedo. Evidentemente, cada uno tiene su opinión al respecto y aquí, pues, lo hemos dicho, ¿no?, que hay libertad absoluta, pero me cuesta. Así que gracias, os agradezco por las respuestas de los 3 bloques y ahora, pues, habrá que contestar a las personas que nos van preguntando. Empezamos con la primera pregunta, que me parece, más que una pregunta, es una afirmación, y dice: habría que ver qué opciones reales tienen los mayores de 50 una vez despedidos de IT, de las tecnológicas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Pues yo que si se dedican al desarrollo, gestión de proyectos, nosotros tenemos un montón de oportunidades y que apliquen a las ofertas, que nosotros no tenemos ningún sesgo por género, o sea, por generación, que apliquen. Pero claro, es que depende tanto, como hemos comentado, del sector, de la situación. Entiendo también que se da una circunstancia común normalmente, que es a mayor edad, normalmente mayor categoría profesional, mayor aspiración de puesto, por decirlo así, profesional, con lo cual también, digamos, el número de oportunidades necesariamente se reducen. Sí. Y claro, compites, digamos, con más personas. Quiero decir que normalmente yo creo que lo que suele ocurrir, creo que claro, en determinadas profesiones eso ya es casi pues que no eres capaz de reincorporarte al mercado laboral. En una profesión como la nuestra probablemente sí logres reincorporarte, creo que sí, no creo que eso está más o menos claro. Lo que creo que esconde ahí esa separación es como que ese tiempo se alarga. Es decir, probablemente estés sufriendo mucho tiempo hasta que consigues ese puesto de trabajo y creo que eso es la realidad, vamos, que eso probablemente sea lo que... Y no nos olvidemos que probablemente ahí, ¿no?, tengan un mayor nivel de incertidumbre porque tengan unas cargas, tiene carga que a lo familiar, mejor, es decir, claro, eso es. a eso me refiero, a que realmente el sufrimiento es ese, ¿no? Es que probablemente pues cueste más tiempo del deseable el volver a incorporarse, además en el nivel deseado, que probablemente incluso pues tienes que... Claro, el problema de eso es que te dicen que estás sobrecualificado para el puesto. Claro. Entonces, eso es un problema real. O sea, quiero decir, tú quieres trabajar en lo que sea, pero tienes 50 años, claro, y dices, puedo trabajar de junior, pero con un junior no vas a competir, que es lo que decíamos al principio. Entonces, hay un problema de que no te van a dar tu puesto, hay un problema de que para otros puestos te consideran sobrecualificado o obsoleto Y mi consejo, si hablamos de consejos, es que es verdad que hay distintas empresas. Entonces, que hay empresas donde, como en Singular, este tipo de discriminación concreta yo creo que se da menos que en otras. Otro tipo de empresas, o sea, sabemos a qué empresas podemos ir y qué no, y no sentirse rechazado, porque el problema no es tuyo, el problema es... ¿no? Hay un problema de autoestima gorda cuando te rechazan muchas veces y cuando no estás acostumbrado a que te rechacen también. O sea, cuando vienes de una situación de poder determinada y de repente te empiezan a rechazar muchas veces, tu autoestima sale más perjudicada que cuando has tenido que manejarte a lo largo de tu vida con muchos rechazos. ¿Vale? En el sector tecnológico no había rechazo casi nunca, era muy fácil. Sí, entonces, como consejo, compañero o compañera que estás preguntando, ten cuidado con tu autoestima y selecciona
el discurso que puedas dar, cómo puedes argumentar que realmente puedes hacer otro trabajo, que no estás sobrecualificado, que tienes muchas ganas de aprender otras cosas o que no te importa empezar de nuevo en otros lugares, y cuida mucho tu autoestima y busca empresas donde el edadismo no sea tan fuerte. Si ves ofertas de trabajo, equipo joven y dinámico, es más probable que te rechacen. Sorry. Total. Sí, porque además son palabras que casi se han vaciado el significado, ¿no? Porque son tan frecuentes. Pero son un red flag. O sea, quiero decir, si tienes 50 años, donde ponen equipo joven y dinámico, sabes que no es para ti. Ya. Cuando buscan un rockstar del full stack rockstar, sabes que si eres chica probablemente tampoco sea para ti. ¿Vale? Entonces, lo tienes que saber. Lo que pasa es que toca aprenderlo con más mayor y es más difícil. Pero ánimo, porque lo vas a hacer genial si es que te toca a ti. Y luego Raquel, bueno, a todos, ¿no? Y el compañero que pregunta, creo que también tiene que ser muy descorazonador el hecho de que tú vayas candidándote a diferentes ofertas, ¿no? Teniendo la edad que tengas, ahora estamos hablando a lo mejor de mayores de 50, y ni siquiera te llegan a rechazar, o sea, que ni te contestan, ¿no? Y cuando ves que enlazas 4 o 5 candidaturas y nadie te contesta, a lo mejor por cómo nos hemos criado, ¿no? Con los estereotipos y los prejuicios, piensas, es que soy demasiado mayor. Creo que eso también influye, ¿no? en cómo uno se siente y se relaciona con el mundo laboral. Es muy hay mucho emprendedor. O sea, quiero decir, hay un pico de emprendeduría obligada cuando no te contratan porque tienes un perfil que no te contratan, ¿no? Pues esto también es una opción. O sea, el chiste es que no es tu problema. Saber que no es que tú estés falto de que tú estés obsoleto, de que tal, no, es el prejuicio de la otra persona. Al menos cuida tu corazoncito. Es la parte difícil. Que es una parte dura a veces, sí. Es una parte que enfada y hay que hacer un duelo ahí y pactar con la realidad. Y la realidad es que te van a discriminar, sí, es una pena. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí. Que voy un poco más allá, incluso pienso, ¿no? Que cuando tienes ya una cierta edad en tu trabajo y estás trabajando, a lo mejor sabiendo que si te despiden o te vas a tener dificultad en encontrar otro puesto, a lo mejor te aceptas, digamos, condiciones o situaciones que una persona de otro rango de edad a lo mejor diría, no, yo por ahí no paso, ¿no? Eso es. Definitivamente sí. Se puede dar, ¿no? Tal cual. Claro, tú piensas que tienes menos oportunidades, con lo cual aceptas muchas más situaciones que a lo mejor en otras circunstancias dirías no. Ya. O a lo mejor haces esa búsqueda de empleo externo, pero te cuesta mucho más que a otra persona y acabas incluso desistiendo por el camino. Eso va minando tu autoestima. O sea, el problema más gordo es que eso va minando tu autoestima. No es que seas obsoleto, es que tu autoestima no visualizas el coste real que tiene en términos de autoestima, que no tiene nada que ver con tu valía real. Yeah. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y normalmente a personas de una cierta generación no se les ha dicho que tienen que cuidar su autoestima. A los señores, en general, no se les ha dicho que tienen que cuidar su autoestima. Y el golpe a la autoestima es mucho mayor a los señores de una generación mayor. Entonces, es muy duro manejarse con eso. Hay que hacer un psicólogo también está guay, ¿sabes? Para ayudar. Pero aquí de la mano la gente joven también, que aprenda a tolerar esa desde luego, que no piensen que no valen, que simplemente son las circunstancias muchas veces, ¿no? Pero es que hablemos de la generación que hablemos, es la parte difícil, la de no focalizarlo en ti y pensar que el problema está en otro lado. Es una parte muy compleja. Sí. Es muy complejo. Y en el sector tecnológico yo creo que se da también que hay sobreabundancia, en el sentido de que normalmente no es por falta de valía, sino porque hay competencia. Por decirlo así, entonces es como hay bastantes candidatos o candidatas para esa posición, con lo cual, al final, pues, si la posición es para uno, pues el resto se queda fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera a veces, y entiendo esta parte, ¿no?, de que te afecta, pero muchas veces no es porque tú no valgas, sino pues que ha habido un encaje mejor para otra persona que tenía alguna habilidad mejor. Normalmente no suele ser porque sea más joven, pero
pero puede ser. O puede ser también porque sea más sí, joven. podría claro, ser, o sea, si a lo mejor muy la a menudo, circunstancia, muy a menudo. O sea, la circunstancia del puesto de trabajo se da, es raro, pero puede ser. Sí. Y normalmente sí, o sea, las personas de 50 años es verdad que tienen más dificultades porque hay un sesgo a la hora de contratar que hace que pensemos que son más obsoletas, y lo hemos visto antes. Sí, sí. Sí, dicen por ahí, el problema es que no te quieren de junior con 50 años, claro. Claro, claro. Que decías antes, Raquel. Sí. Es muy difícil. También porque las palabras, ¿no?, que utilizan a veces como siempre, ¿no?, las etiquetas y lo que tenemos aquí, ¿no?, grabado por inercia. Lingüista. Sí, por inercia, al final plasma la sociedad y es triste, ¿no? Porque como hemos visto antes, si aplicamos buenos principios de comunicación, de empatía y visibilizamos, creo que seríamos los primeros en huir de eso, porque es tan reductivo eso de que cada etiqueta, cada palabra tiene que indicar solo eso y no dar pie a otras opciones que no... Claro, pero en una empresa, pero eso no es evitable. Tú lo sabes, o sea, eres lingüista, construimos la manera de ver el mundo en base a las palabras, y las palabras son etiquetas. Lo que sí se puede tocar es individualmente cómo yo decido ver a otros, cómo yo cultivo mi empatía o cómo yo cultivo mi autoestima, y en términos organizacionales los procesos. Porque en los procesos sí puedes obligar a que, por ejemplo, no se limpie la edad en los currículums a la hora de que llegue gente, ¿sabes? Y en los procesos sí se puede penalizar o sí se puede decir, oye, voy a medir, y si realmente en juniors solamente estoy contratando a gente de 25 para abajo, pues es que de alguna forma, sin mala fe ninguna, si no tengo nadie de 40 que esté contratado como junior, pues oye, es que a lo mejor hay algo que puedo mejorar, tengo un margen de mejora. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Y no es a mala leche, no es que estamos haciendo no es que discriminemos para mal, es que tenemos cajitas en nuestra cabeza y podemos mejorar el proceso. Pero para eso has utilizado una palabra muy clave, que es el análisis. Claro, Vamos a lo que no se mide no analizar existe. cuál amiga. es nuestra situación y cómo le ponemos solución, dónde podemos estar incurriendo, analicemos esos datos, analicemos las situaciones. Y diseñemos una mejora de procesos. Total. Sí, sí. Además, yo estaba pensando que también es un sector en el que hay mucha gente que se reinventa. Es decir, que de repente pasa digamos, de hacer una disciplina a otra cercana porque le ha parecido que le gustaba más, porque le atraía más a esa persona, pero claro, eso exige esa parte, ¿no? de probablemente, dependiendo de la edad en la que esté, pues ya a lo mejor es comenzar nuevo. Ahora empiezo como de junior y claro, y ya me acerco a una edad, a lo mejor 50 es como mucho, ¿no? Y es verdad que, claro, junior 50 es como a todos no nos suma, ¿no? Pero no hace falta irse a 50, después ir a 30 y pico, 40, y a lo mejor como reempezar es como que bloquea y por eso abrirse a eso, a que eso sea posible, creo que es bueno por eso, por fomentar también esa parte de, pues hay gente que se reinventa o nos reinventamos, ¿no? Y el nivel de valentía que exige, o sea, eso es una green flag. Quiero decir, si con 40 años te reinventas en otra profesión, es que tienes muchas ganas. Claro. O sea, y además tienes y no un bagaje... pierdes todo lo que tenías, Eso claro. es, y tienes un bagaje que es muy rico. Eres junior en algo, pero eres senior Pero en eres, otra. claro. Entonces, yo, por ejemplo, pues voy a hablar de una persona que conozco, pero no voy a decir su nombre, pero conozco a una persona que trabajó todo el tiempo en hostelería y se ha reinventado UX. Entonces, todo es como con 30 y tantos años, claro, como 30 años, ¿cómo vas a entrar en el sector tecnológico? Y cuando yo lo pienso desde donde yo soy, digo, es que quien te contrate, amiga, o sea, yo sé cómo trabajas. Yo te he visto trabajar, o sea, yo sé que eres un chollo, ¿vale? Y vas a tener problemas, quizá porque te van a juzgar de cómo vas a ser junior con 35. Pero mi reina, o sea, cualquier aplicación de hoteles, cualquier empresa que esté desarrollando y tiene a un señor tecnológico que solamente... Y tú sabes cómo sabes tratar a la gente, porque te has tenido que manejar con un montón de gente. Bueno, pues ahora mismo en su empresa es la reina, ha sido junior hace 2 años, o sea, pero es la reina de manejar a los equipos de desarrollo. Nadie maneja mejor los equipos de desarrollo con los equipos de diseño, con el cliente, en una cosa que ya no empezó con hostelería, pero ya no tiene nada que ver con hostelería, pero que además sería la leche, porque tiene unos soft skills que son alucinantes, ¿no? Sí. Y eso
viene dado de su profesión anterior. Entonces, ese tipo de riquezas, en muchas ocasiones, una persona junior de 50 años, si ves solamente su etiqueta de junior y su etiqueta de 50 años y te chirría... Disonancia total, pero... Claro, pero no. O sea, la riqueza que puedes tener ahí es alucinante, ¿no? Entonces, ahí está la rentabilidad. Es que junior no es sinónimo de joven, para empezar. Pero en nuestra cabeza es como está ahí, ¿no? Pero como lo habitual es eso, es como el sesgo es eso, ¿no? Es como la expectativa es esta y no quiero ver otras. Entonces, ahora, sabéis que toda la época de la pandemia se ha quedado como allí en una cajita, pero ahora recuerdo que en esa época yo tengo muchos amigos que trabajaban de cara al público, ¿no? Turismo, hostelería y demás, y varios de ellos aprovecharon el ERTE en el que estaban u otras situaciones para reinventarse, como bien decíais. Y tengo 3 ejemplos de gente que ha cambiado completamente de sector. Hay uno que está en tecnología, ¿no? Otros, pero sí que recuerdo ese momento en el que decían, porque tienen mi edad más o menos, ¿no? O más mayores, jolín, buscan a personas junior, yo soy junior porque tengo los conocimientos, ¿no? Que se le esperan a una persona junior, pero no, porque tengo 44, porque tengo... Y es qué pobreza. Y qué pena que no hayamos aprendido de la pandemia, ¿no? Que íbamos a salir mejores y eso. Se rediseñan los procesos, o sea, si puedes rediseñar los procesos para darte cuenta de que eso te interesa y buscar perfiles que sean útiles, y eso genera innovación y riqueza. Vale, pues creo que hemos tratado bien en profundidad esta pregunta. Me interesa, sobre todo porque aquí en Singular somos una empresa en remoto, ¿no? Que hay equipos que trabajan desde casa, desde diferentes oficinas y demás, ¿no? También desde la oficina, si lo quieren. Y la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que haya brecha generacional en equipos en remoto? Dicho de otra forma, ¿cómo podemos fomentar la comunicación entre personas de diferentes generaciones que trabajan además en remoto? Es verdad que a veces lo pienso y digo, me cuesta, ¿eh? Me cuesta a lo mejor mandar por el chat de donde se puede hacerlo, ¿no? Un meme, sabiendo que allí hay gente más mayor que yo. Me cuesta hacerlo porque digo, uy, no lo van a entender. Ve, otra vez el prejuicio. Claro, pero ahí estaba un poco lo que decía Raquel, ¿no? De que las personas responsables un poco de esos equipos tienen que redoblar el esfuerzo, tienen que entender que ese escenario exige, digamos, más comunicación, y aprovecho que por ahí otra pregunta que decía qué espacios o iniciativas se pueden poner en marcha en las empresas para fomentar la convivencia de las generaciones, porque me parece que es lo mismo, ¿no? Al final ¿qué tengo que poner? Para mí es comunicación, que decíamos antes, pero no comunicación porque fomenta el conocimiento, y cuanto más conozco de la otra persona, más empatizo con ella. Porque nos pasa eso, ¿no? Porque empiezas en un entorno laboral, no sé nada de nadie, me hago mis primeras ideas totalmente erróneas de, uy, pues este que mayor, esta que no sé qué, este del Atleti, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y ya lo volvíamos a lo de Bárbara, ¿no? Te pongo unas cajitas y ya está. Pero en cuanto tú fomentas entornos de comunicación, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, por citar algunos, pues hacer reuniones semanales donde se abra la conversación y se abre la conversación con preguntas abiertas, ¿no? Porque, ¿cuál es la película que más te gusta? Este tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones así donde fomentas que la gente vaya hablando y luego también tienes que estar atento a si hay personas que no hablan, para que hablen. Ese conocimiento va haciendo que empatices, pues de repente, pues ese que me parecía no sé qué, joder, si es que le gusta el mismo cine que a mí, es que esa persona que no sé... Y entonces, claro, es verdad que lo presencial ya ayudaba un poco a eso, porque de alguna manera esa interacción se da más natural, ¿no? Entonces, por eso digo que en el remoto tienes que redoblar el esfuerzo y tienes que abrir esos espacios y los tienes que forzar a que haya esa comunicación. Y voy a poner un apellido. La comunicación tiene que ser segura y eso es lo más difícil en el remoto. O sea, todo lo que has dicho tiene toda la razón, pero en el remoto tú no sabes quiénes, perfiles que no hablan, no saben, o sea, las dinámicas de poder siguen existiendo en el remoto.
¿vale? Totalmente. Y si hay perfiles que son un poquito tóxicos y pueden existir en todos los equipos, ¿vale? O porque sean así o porque estén en un momento un poco más jorobado, ¿vale? En su vida, con más inseguridad o lo que sea. Puede haber más una comunicación instrumental más fuerte y puede haber más abusos sin darse cuenta, ¿vale? Entonces, como en el equipo hay que intentar que esa comunicación sea segura, porque si no pones en riesgo a la gente. O sea, entonces desde arriba hay que tener en cuenta ese apellido mucho, porque el remoto es mucho más propenso a que puedan darse dificultades que ya no son diferencias de código, como tú decías, ¿no? del meme, si lo entenderán o no, o lo que sea, sino puede haber más dificultades, hay más facilidad para abusar de otros. Ahí ¿vale? Entonces hay que intentar evitar que eso pase. Entonces la comunicación súper fuerte para que nos podamos vulnerabilizar, y entonces a mí me gusta el cine X y a ti te gusta el cine otro, yo te comparto mi reggaetón y tú me compartes tu música clásica. Si eso no va a hacer que tú vayas a utilizar esa información que yo te doy para perjudicarme, ¿no? Entonces, el que está arriba tiene que poner mucha atención a que esas dinámicas no se den, porque es más fácil que se den en el remoto. Y yo, por aterrizarlo un poco en cuanto a dinámicas que pueden ser las mejores, ¿no? Que al final es lo que preguntan, yo orientaría esas dinámicas sobre todo a la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos distintas maneras de comunicarnos por generaciones, expresiones que yo escucho a mis primos y digo, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué significa esto, no? Incluso fomentar dinámicas de esto, de venga, frases de tu época, frases de la mía, o incluso conocernos un poquito más, fomentar sobre todo las diferencias en la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque al final algunos hemos nacido prácticamente con un teléfono en la mano y estamos muy acostumbrados a utilizar emoticonos para que se muestre muchas veces el tono de nuestro mensaje. Es que hay mucho malentendido. Claro, pero hay otras personas que no están acostumbradas. ¿Por qué? Porque han cogido un teléfono cuando ya tenían otra edad y se comunican de otra manera muy distinta, ¿no? Entonces, para mí, dinámicas que se orienten a que el entendimiento y la comunicación de los equipos sea siempre el mejor, para que si alguien manda un meme, esa persona más mayor entienda que es su forma de comunicarse y que pueda entender incluso la referencia, todas dinámicas que se orienten a eso, a conocerse mejor y entenderse mejor, van a ser positivas, porque tenemos formas distintas de comunicarnos, porque hemos nacido en épocas diferentes, con lo cual entendamos en qué época ha nacido mi compi y que a lo mejor si no me pone una carita sonriente eso no es significado de que me está hablando muy serio, muy borde, y otro que entienda que a lo mejor porque ponga caritas sonrientes no se está riendo de mí, que son los malentendidos de los que hablamos, ¿no? Creo que por aterrizarlo, Fernando, que ha hecho la pregunta, orientaría las dinámicas a la comunicación, a mejorar la comunicación en el equipo. Qué interesante. Me viene a la cabeza, sobre todo cuando empecé, ¿no?, a trabajar en este sector. Por mi formación, yo no consigo ser escueto, o no conseguía ser escueto en los correos. O sea, título, introducción, desarrollo, conclusión. Y mis compañeros me contestaban con una frase lapidaria, en plan, vale. ¡Qué borde! Y yo, ¿y este? Claro, ¿por qué? Porque me faltaba toda esa parte que contaba ella, Rocío, ¿no?, de saber cómo te tienes tú también que comunicar con las personas y cómo interpretar sus respuestas, porque no siempre te están contestando con un vale en plan, cállate. No, es un vale, me parece bien, hagámoslo. Y eso es comunicación al final, es muy importante. Sí, es que en remoto es básico. Sí. O sea, porque aquí yo estoy hablando con vosotros y os estoy viendo la cara, pero cuando estamos escribiendo no estamos viendo la cara de otro, entonces ayudar a entendernos y a entender esas diferencias solo puede sumar. Hay una cuestión que me estoy recordando ahora, y porque hay otra pregunta por ahí, por hilar, lo que dice que hay formaciones específicas o habilidades que ayuden a promover la diversidad generacional en las organizaciones. Lo voy a juntar con lo de la comunicación, no tan específico, pero seguro Raquel aquí nos puede ayudar muchísimo, porque yo no recuerdo exactamente, lo voy a decir mal, ¿vale? Pero hay estas dinámicas donde te enseñan un poco o te perfilan un poco tu personalidad en cuanto a cómo eres comunicando, cómo eres, ¿no? Que normalmente acabas en un color y en unas... Sí. Estas dinámicas. No recuerdo el nombre, recuerdo algunas otras como liderazgo situacional de Blanchard y cosas así, pero bueno. El caso es que existen, lo que quiero decir, o la pista que quiero dar, es que existen formaciones
o cursos para hacer, para conocer un poco esto, que ayudan a identificar cómo, digamos, en esos cuadrantes dónde está ubicada las personas de tu equipo, etcétera. Y entonces te dan unas pautas para cómo tú tienes que orientar, porque la misma comunicación no es recibida igual por un perfil que por otro. Es decir, la misma frase, hay gente más literal, hay gente menos literal, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando tú ya eres capaz de empezar a leer eso, ya adecuas tu mensaje, ya el meme a lo mejor no lo usas en no sé qué, a esta persona con un OK en el correo vale, a otra le tengo que poner clarísimamente todo, a una persona con de indicarle una cosa ya tira, a otra persona le tengo que indicar todo porque si no se agobia. Es decir, todo esto, lo digo por la pregunta concreta de las formaciones, hay herramientas y se puede uno formar y eso mejora muchísimo las dinámicas de grupo. Y aquí ya la experta, porque y que contratar a Raquel. Sí, sí, contratarme, sí, claro, por supuesto, soy freelance. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Hay que tener en cuenta, porque se percibe mucha falta de respeto. O sea, lo que se percibe normalmente es la falta de respeto. La base del problema del edadismo, en realidad de todos los conflictos que son más o menos asumibles o no, que pueden crecer mucho y generar toxicidad que envenene los equipos y las empresas, en edadismo y cualquier otra discriminación. Es un problema de comunicación, es un problema de falta de respeto, en realidad. Entonces, si yo recibo un meme tuyo que para ti en tu contexto, con tu gente, es súper normal, pero a mí ¿sabes? Todos los chistes de mariquitas que habremos contado en nuestra vida, ¿vale? Y eso es una falta de respeto, pero está normalizado. Entonces, se genera una comunicación que es insegura, ¿sí? Entonces, hay una base que yo creo que es de la empresa, que decir, aquí hay cosas que no están permitidas y eso tiene que estar clarísimo, ¿vale? Entonces, eso facilita mucho que la comunicación sea buena y luego dinámicas que faciliten que el malentendido, que realmente sea un malentendido y no sea una falta de respeto a propósito, no, porque eso envenena. O sea, puede no haber mala fe. Normalmente no hay mala fe. Cuando he hablado antes de que puede haber un abuso, que hay perfiles y hay gente y en nuestra vida misma, cualquiera de nosotros, podemos aprovecharnos de otra persona, ¿vale? Y eso es normal. O sea, quiero decir, es habitual, ¿vale? Pero saber cómo poner los límites o qué cosas, cómo facilitar la traducción, saber cómo te comunicas tú, cómo me comunico yo, todo eso es cuestión, de nuevo, de procesos y de formación. Y no hay café para todos. Hay herramientas, como tú bien has dicho, yo recuerdo esta herramienta que me puede servir y a este equipo le sirve una herramienta y a este equipo le sirve otra y esta empresa tiene estas prioridades diferentes. Entonces, buscar formaciones que sean... O sea, yo llevo intentándolo mucho toda mi vida y he logrado encontrar algo parecido, pero cosas que sirvan para todos es un riesgo habitualmente, ¿vale? Porque se confunde la herramienta con el fondo. Aquí hay una cuestión de fondo muy gorda, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con las dinámicas que se pueden dar tóxicas o más productivas, que tiene que ver con pasta. Entonces, no hay que pensar desde los propios equipos cómo mejorarlo, ¿sí? O desde la propia empresa, que es la que sabe. Creo que me he enrollado, pero no sé si se ha entendido. Creo que he intentado responder las tres cosas a la vez, que es difícil, ¿eh? Perdonad. Yo creo que cuanta más información puedas compartir, mejor. Así que no te hace... O sea, bien, gracias. A ver, nos quedan 2 minutos realmente. No sé si nos da tiempo contestar más preguntas. Creo que no, porque, bueno, tenemos que ir cerrando. Pero está bien, ¿no? Saber que podríamos decir muchas más cosas porque nos incitará a organizar muchos más eventos de este tipo. ¿Qué conclusiones sacaríamos? Pues que la comunicación es hiper importante, que el respeto también es la base de todo, que sin respeto no, todo lo demás se cae a pedazos. Y que sí, una vez reconocidos los problemas, hay herramientas para enfrentarse a ellos y para adelante, ¿no? Es decir, ¿por qué mirarse el ombligo y seguir en lo mismo, sino
seguir para adelante sabiendo que podemos mejorar siempre, ¿no? Y antes de terminar, me gustaría darle las gracias en orden aleatorio primero a los expertos que nos han acompañado, Rocío, David y Raquel. Después, el público presencial y en remoto. Muchas gracias también por quienes habéis compartido vuestras preguntas. Una pena que no hayamos podido contestarlas todas, pero algo haremos con ellas. Y muy buenas han sido porque me han gustado mucho las últimas reflexiones. Y por supuesto también un gracias a todo el equipo técnico que ha organizado esta mesa redonda, porque aunque no parece, aquí hay mucha gente involucrada, por ahí. Y también a los compañeros que vimos al principio que compartieron su testimonio con nosotros y con el público, ¿no? Y sin más, bueno, también me gustaría recordar que la campaña Singular Diversity está activa todo el año, no solo en fechas concretas, ya llevamos un buen tiempo con ella, así que os invito a seguirnos en redes sociales utilizando también el hashtag Singular Diversity, porque iremos publicando muchas cosas y ya tenemos iniciativas ahí a punto de salir. Todavía no podemos adelantar mucho, pero en las próximas semanas tendremos más cosas. Así que nada más. Muchas gracias a todas las personas que han participado, asistido y organizado este debate y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.